Bueno, en más información de justicia, hoy fue detenido en un balneario en el estado de Hidalgo, en Tulancingo, ni más ni menos que Alberto Rodríguez. A este sujeto le dicen el virus, identificado como objetivo prioritario, generador de violencia, líder de una célula delictiva con operaciones en la Ciudad de México, en Azcapotzalco principalmente, o que también en otras alcaldías y en el Estado de México. La detención se lleva a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y autoridades federales. Este sujeto, el virus, está acusado de al menos 5 homicidios, delitos de extorsión. Encabezaba un grupo delictivo dedicado al robo a transportistas, a la distribución de narcóticos, homicidios en la zona norte de la capital. Una detención importante, un generador de violencia en la Ciudad de México. Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con este tema te agradezco mucho, como siempre, que nos acompañes. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio y un abrazo para ti y al equipo en cabina. Abrazo de regreso, Javier. Es importante la detención, un generador de violencia, el virus, le decían, imagínate nada más qué tipo de sujeto es. Pero aquí también de fondo hay otro asunto. Este sujeto habría sido internado a prisiones, detenido en 2 ocasiones y liberado por autoridades, por el Poder Judicial, también por algunas ínfulas que tenía ahí de corrupción y colusión con personal de la entonces Procuraduría General de la República. ¿Qué tanto habrá cambiado el día de hoy el Poder Judicial para evitar la liberación de generadores de violencia? No es un caso único y pues me parece que también necesario para una reforma al Poder Judicial, una al sistema de procuración de justicia, y este caso como uno de muchos ejemplos. No sé tú cómo lo veas, Javier. Fíjate que, Juan, que tocas un punto clave, que para mí uno de los aspectos fundamentales en el tema de impartición de justicia y sobre todo en estos casos de generadores de violencia es quién integra la carpeta. Para mí, el gran ausente del proyecto de modificación de impartición de justicia en el aspecto penal y seguridad pública es el Ministerio Público, porque el juez o la jueza deciden sobre la carpeta que le integra el Ministerio Público. Entonces, esto también es importante señalarlo porque hay una propensión en la opinión pública al señalar que los jueces son así o son asado, pero ellos a su vez dependen de lo que les integra el Ministerio Público. Y a mí me parece que la estrategia que ha planteado, a mí me parece muy bien, desde el inicio del sexenio, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, como se le denominó, y la aprobó el Senado de la República, la estrategia de seguridad pública, en donde el foco se tiene que dar también en las fiscalías y en los ministerios públicos a nivel estatal, para que de tal manera que las carpetas que se integren de manera adecuada con elementos probatorios, entonces los jueces del Poder Judicial, ya sea, insisto, a nivel estatal o federal, decidan y en ese sentido pues sancionen de acuerdo al código, en este caso, Código Penal federal o en el código estatal. Que además hay otro pendiente, Juan, y es muy interesante, y gracias por la oportunidad y saludos al auditorio. Es muy importante que contemos con un solo código penal federal, porque si no, cada estado de la República, con sus criterios específicos, de acuerdo a sus condiciones geográficas incluso, decide que si es un delito grave o que no lo es. Este es mi primer comentario. Ahí está. Javier Oliva, ¿consideras que con las modificaciones que se han llevado a cabo en el Poder Judicial podríamos esperar que en este caso el virus detenido hoy allá en el estado de Hidalgo y otros generadores de violencia pues tengan menor posibilidad de ser liberados por una autoridad? Y es una pregunta muy difícil, Juan, digo, por eso eres un periodista afamado, ¿verdad? La verdad, no haces entrevistas fáciles. Mira, es que, insisto, es en la medida en que la carpeta de investigación esté bien articulada, lo que se conoce coloquialmente como el IPH, que es el informe policial homologado de la definición, las características incluso físicas de vestimenta que el policía reporte en la detención de un delincuente, porque este proceso tan complicado puede generar en una falla menor la liberación de un delincuente. Entonces no es un asunto solo del juez, sino de el proceso de presentación y de detención de un delincuente. Entonces, por eso es tan polémico, digámoslo así. Claro. Cuando liberan a un delincuente, la opinión pública reacciona, oigan, es que fíjense, los jueces son así o asado,
pero ¿qué hay detrás de todo el proceso judicial? Claro, eres muy elegante, Javier Oliva, pues a un juez, por más pulcro que sea y apegado a derechos, si la carpeta de investigación viene mal integrada, si se vulnera el debido proceso, si se vulneran los derechos humanos de la persona imputada, bueno, pues los tiene que liberar precisamente por cumplir la ley. Nos quedan 3 minutitos. La cadena de custodio. Claro. La cadena de custodio. Ahora, en la cancha de las fiscalías, antes procuradurías, ¿qué necesitan para reformarse como principales, como primeros puntos? Tenemos la saturación, el colapso de los ministerios públicos, el rezago, el abuso del archivo temporal, las prácticas estas burocráticas obsoletas y los elementos obsoletos que vienen de hace mucho tiempo con las mañas que eso conlleva, Javier. Sí, indudablemente. Por eso a mí me parece que la reestructuración en materia, digamos, en un concepto amplio de seguridad pública, tiene que ver con la administración e impartición de justicia y un aspecto muy importante, Juan, las condiciones de la reclusión. Es decir, los reclusorios, su nombre no, digamos, institucional, por decirlo así, son centros de readaptación y de reinserción social. ¿Cumplen estas dos características? Pues yo diría que son algunos escuelas del crimen, ¿no? En lugar de eso. En ese sentido, por eso me parece que no solamente es el gran esfuerzo, y lo digo así, el gran esfuerzo que hace el gobierno federal en materia de confrontación y procesamiento de la actividad delictiva, necesita la complementariedad justo del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, no solamente, y está planteado en la estrategia de seguridad pública, la concurrencia de las fiscalías estatales y por supuesto de los ministerios públicos locales. Pues ahí está, Javier Oliva, nos queda 1 minutito y medio, pero ¿ves posible que se lleve a cabo una reforma al sistema de procuración de justicia próximamente? ¿Consideras que es algo que tendría que ser prioritario en aquello que se discuta en el Congreso? Indudablemente, Juan, pero lamentablemente la concurrencia en los procesos político-electorales del 2027 pudieran interrumpir esta agenda absolutamente indispensable. Pues habrá la necesidad de transitar de fiscalías que reaccionan y acumulan expedientes hacia un modelo de inteligencia criminal predictiva, que desarticule bandas antes de que estas bandas saturen los juzgados, ¿no? Nos queda medio minuto. Para eso está justamente la tecnología. O sea, ya la acumulación de expedientes de hojas físicas ya no es un asunto que me parece que fue un pretexto. Antes de cerrar, feliz Día del Padre a quienes nos están escuchando y saludos en casa. Feliz Día del Padre también a ti. Javier, 15 segundos. ¿Quién gana el próximo partido de la selección mexicana o Chequia? No, pues México, por supuesto. Tenemos que cerrar. Hay que ir a la ofensiva. Tenemos un director técnico que le tiene miedo al triunfo. Yo no sé por qué lo volvieron a contratar. Ahí está, bueno. Javier, muchas gracias. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.